El vasto mundo de los artistas es asombroso a la par de oscuro, porque los ejemplos más increíbles de talento en cuanto a arte se refiere convive con ese pequeño porcentaje de sucesos atroces, deleznables y a veces inenarrables. Varios de los artistas sobre los que he hablado en este canal han destacado tanto por su talento como por la oscuridad en sus acciones, pero a veces sus personalidades o las acciones hechas a raíz de esta los lleva a pasar a los anales de internet como artistas que, además de ser cuestionables, son justamente condenados por el público, sentenciando sus carreras como artistas y ganándose el desprecio de muchos. ¿No les parece hermoso el mundo del arte en internet? Un día estás publicando tu arte para darte a conocer como un artista independiente y al otro te están condenando a cadena perpetua por 18 cargos criminales. Diría que hasta la fecha es la artista más macabra de la que me ha tocado hablar, pero no soy ni el único ni el primero en hacerlo. Yoshimitsu Kaleon tiene un video muy bueno al respecto, pero sin más que agregar, permítanme contarles cómo se desarrolló el horrible caso de Sarah Bussard. Sarah, una joven adulta, artista y tatuadora, oriunda de los Estados Unidos, específicamente del estado de Indiana. Sarah en el año 2012 conoció a Cory y entre los años 2012 y 2013 deciden casarse. Quizás es demasiado pronto para algo así, para mi gusto al menos, pero al ser ambos adultos, asumo que estaban totalmente seguros de lo que hacían. Aparentemente en el tiempo en el que estuvieron siendo una pareja de dos, la relación fue completamente normal, pero según se decía, había mucha dependencia emocional y quien lideraba en la relación era Sarah. Ella era quien generalmente tomaba las decisiones en la casa y dentro de los vínculos amorosos que tiempo después surgirían. Naria Whittaker. A mediados del año 2014, Sarah conoce a Naria Whittaker, una chica que era un poco más joven que ella, pero con quien tuvo un flechazo romántico al instante, dado que ambas compartían un estilo de personalidad muy parecido. Sarah decide hablar con Cory para cambiar la relación a algo más abierto. De esta manera, Sarah iba a mantener una relación con Naria, pero sin separarse de Cory. Pese a que Cory no parecía muy contento con esta decisión, aceptó casi que por mero compromiso que Naria no solo fuera pareja también de Sarah, sino que se mudara a vivir con ellos. Sarah seguiría manteniendo el estatus dentro de la casa, y tanto Cory como Naria serían parejas únicamente de Sarah. Pero algo muy común entre las relaciones abiertas es que, como seres humanos que somos, muchas veces no podemos evitar sentirnos desplazados. Y es justamente eso lo que le empezó a ocurrir a Cory, dado que Sarah estaba más encariñada con Naria, y pasaba más tiempo con ella. No obstante, Cory no tardó demasiado en encontrar una buena solución a este problema. Ryan Zimmerman. Ante la tensión dentro de la relación por parte de Cory, este comenzó a frecuentar foros y salas de chats públicos bajo un alias, Laurel Emerson. La idea de esto era conocer a quien más tarde podría ser la nueva pareja de Cory. Si la relación iba a ser abierta y Sarah tenía dos parejas, ¿por qué Cory no podría tener otra pareja también? Bajo dicho alias conoce a Ryan, una chica trans de 21 años del estado de Kentucky. Dato muy relevante, en ese momento, Ryan estaba pasando por ciertos problemas personales a nivel emocional. Así que encontrarse con Cory, quien técnicamente estaba en las mismas, fue de hecho muy conveniente. No pasó demasiado tiempo hasta que la relación entre Cory y Ryan se estrechara más y más, lo que provocó que los sentimientos florecieran. Una vez entrados en confianza, Cory le explicó a Ryan su situación poliamorosa, y tras esto, lo invitó a mudarse con ellos. Como Ryan en ese momento no tenía nada más que perder, no tuvo problema en aceptar, y mudarse al dulce y cálido hogar de Cory, Sarah y Naria en agosto del año 2015. Una idea malísima, porque si te acaban de explicar que la relación de Cory no iba bien, ¿qué te iba a hacer pensar que mudarte a una casa en donde la tensión amorosa y tóxica se siente en el aire va a convertirse en el lugar ideal para vos? Solo me queda pensar que realmente Ryan necesitaba un hogar distinto, o que realmente sentía algo muy fuerte por Cory y estaba dispuesta a aceptar ir a vivir con él, pese a las condiciones que el propio Cory le había descrito. Para que no se pierdan, vamos a recapitular brevemente la estructura de la relación. Sarah estaba casada con Cory. Posteriormente, Sarah conoce a Naria. La relación se abre y Sarah empieza a salir con Cory y con Naria al mismo tiempo. Tras esto, Cory, por su lado, empieza un amorío con Ryan. Previsiblemente, pasó lo que estaba sospechando desde hace un buen rato. La llegada de Ryan consolidó la relación con Cory, haciendo que pasaran mucho tiempo juntos. Pero esto despertó los celos y la rabia de Sarah.
Sara, cosa injusta porque si la relación es poliamorosa, Cory tenía tanto derecho de salir con Ryan como Sara con Naria. Por un lado, Sara estaba molesta porque en cierto modo Cory ya no respondía por ella, convirtiendo a Ryan en una amenaza para la relación. Y por el otro, Naria no solo compartía los pensamientos de Sara, sino que lo veía a Ryan incluso como un intruso, y lo despreciaba por todo eso. Mientras que Cory intentaba tomar una postura más pacífica en pos de mediar para reducir el alto nivel de toxicidad presente en la relación, Sara hacía cada vez más habitual el renegar de Ryan. Las discusiones habían llegado a un punto incluso en el que hasta los vecinos se quejaban. Llegado a un punto en que la relación era insostenible, para sorpresa de nadie, Cory toma la decisión de no irse con Ryan a otro sitio, sino terminar directamente con ella, alegando que su presencia fue lo que hizo que el ambiente de la relación y en la casa se envenenara. Cosa absurda, porque fue Cory quien invitó a Ryan a vivir con ellos, sin pensar siquiera en que la situación en la casa pudo haber empeorado más, que de hecho terminó siendo el caso. Pero algo muy extraño ocurre. Emocionalmente devastada, Ryan empaca sus cosas y decide irse de la casa. Sin embargo, mantuvo contacto a través de mensajes con Sara, quien tras esta situación, por alguna razón decidió comportarse de forma más amable con Ryan. Pero esta amabilidad de Sara no era más que un presagio del horror que se avecinaba, donde toda improbabilidad se vuelve probable. Tras esta ruptura, Cory empezó a tomar cada vez más distancia de Sara y Naria, al punto que empezaba a pasar las noches fuera de casa, saliendo con otra persona, haciendo el duelo de antemano para lo que, dentro de no mucho tiempo, sería su segunda ruptura. En paralelo, Sara seguía intercambiando mensajes con Ryan, con una cordialidad que pocas veces existió durante su residencia en la casa. Ella intentaba convencer a Ryan de volver a la casa, según palabras de Sara, para hablar y solucionar el conflicto. Pero para esto, era necesario que Ryan volviera a la casa. En este punto tenés que saber algo muy importante. El primer gran error que cometió Ryan fue confiar en Cory, y el segundo más grande fue confiar en Sara. El sábado 26 de septiembre del 2015, Sara contactó una vez más con Ryan. Entre las conversaciones sale el tema del conflicto una vez más y Sara aprovecha para seguir intentando convencer a Ryan de volver. De ese modo, hablarían sobre lo ocurrido y se resolvería el problema para finalmente estar los dos en paz. Tras un largo tiempo de insistir, Ryan se convence y decide volver. Lo que lo convenció fue el hecho de que Cory no estaba en la casa. Como mencioné antes, pasaba más tiempo fuera de la casa tras la ruptura con Ryan, saliendo con otra chica. De todas las mentiras que Sara le estaba diciendo a Ryan, mientras lo manipulaba para que volviera a la casa, irónicamente, esa fue la única verdad: el hecho de que Cory no estaba en la casa. Ryan llega solo para encontrarse en una situación peor que en la que estuvo en el tiempo que convivía con ellos, con la diferencia de que ahora no solo la situación era peor, sino que Cory no estaba para evitar lo que se venía. Después de ese día, Ryan desapareció por completo. Sus familiares alertaron de esto a las autoridades. Tanto Sara como Naria afirmaban en todo momento que Ryan había ido a la casa, pero que luego se fue por su propia cuenta. Esta versión la mantuvieron durante varios meses. Pero como ya dije en varias ocasiones, para hacer el mal también hay que ser muy inteligente. Y tanto Sara como Naria estarían a punto de descubrirlo, pero por las malas. El tiempo transcurre y un 5 de enero del 2016, un trabajador había encontrado restos humanos parciales en Coldwater Creek, ubicado en una zona rural del condado de Mercer, en Ohio. Dicho trabajador no tardaría en informar a las autoridades, quienes arribaron al lugar y comenzaron inmediatamente la inspección de la zona. Sumado a lo anterior, también encontraron una bolsa con restos óseos y con carne en avanzado estado de descomposición. En principio se archivó el caso como un John Doe, un nombre ficticio que se le da a una de las partes involucradas en un crimen, ya sea para proteger su identidad o por el desconocimiento de la misma. Y este caso entraba en el segundo inciso. El caso durante bastante tiempo había quedado sin resolver, hasta el año 2020, porque gracias a la genealogía forense, la cual se empezó a implementar a partir de casos como los del Golden State Killer en el año 2018, además de algunas bases de ADN de los parientes de la víctima a la que pertenecían esos restos, se logró identificar quién era la persona.
Los restos pertenecían a Ryan Zimmerman. Con estos nuevos resultados, el caso se reabre. Con el paso del tiempo, la policía logró avanzar bastante en el caso, descubriendo muchas cosas que incriminaban bastante a las tres personas, Sarah, Naria y Corey, aunque este último no estaba relacionado con el crimen per se, pero claramente descubrieron el vínculo que alguna vez tuvo con Ryan. Durante la investigación, la policía dio con los chats entre Ryan y Laurel Emerson, el alias que usaba Corey, los mensajes y correos intercambiados entre Ryan y Sarah tras la ruptura con Corey, el historial de búsqueda de Sarah, que buscaba cosas como vena yugular y cómo arrancar un Ford Focus, siendo esa la marca y modelo de coche de Ryan. Y por último, los datos de destino del viaje de Sarah y Naria a Mercer, la zona en donde dejarían los restos de Ryan. El tiempo transcurre y Sarah continúa con su vida normalmente al lado de Naria, a la par de continuar con sus obras artísticas. Esto puede saberse fácilmente porque en su página de Facebook tiene publicaciones de dibujos y avances de los mismos en fechas posteriores al crimen. Tanto Sarah como Naria continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado, como si no hubieran cometido ningún crimen, pero no tenían ni idea de que la policía llevaba bastante tiempo investigando el caso. La última publicación en Facebook de Sarah data del 24 de agosto del 2021, sin saber siquiera que ese sería su último día de libertad, porque al día siguiente recibiría una visita de la policía, en donde le explicarían que llegaron a la residencia con una orden de arresto por robo. Hello, police department. Looking for Sarah. Come step out for me. All right, sorry I had to wake you. No, sorry. Well, I think you got a warrant. Warrant? Uh-huh. It's out of Ohio, I think. It's a theft warrant, I believe. Okay. All right, so we have to take care of it. Sarah finge sorpresa, pero en el fondo sabe muy bien que ese era su final. Pero la cosa no termina acá. El oficial esposa a Sarah y posteriormente tanto la madre de Sarah como Naria entran en escena. Pero Naria solo se limita a observar la situación. El oficial le explica a la madre de Sarah que la orden de arresto viene desde Ohio y que iban a trasladarla allí para averiguar con exactitud el motivo de dicha orden. La madre asegura que su hija jamás sería capaz de hacer algo así, que no es ese tipo de persona. It's through Ohio, so they sent us over here. So others sent the warrant over here. We get them from out of state all the time. No, I mean, Okay. girls and my daughter, we never that kind of person. But if there's something missing over there, no, I mean that. Pero poco sabía la madre del horrible crimen en el que su hija estaría involucrada. Sarah sabía muy bien que le esperaba un largo tiempo en la cárcel. Ni siquiera fue capaz de contener la ansiedad que le estaba generando la situación. Take some deep breaths, Sarah. Naria se despide de una Sarah ligeramente mareada y conmocionada por la situación. Y finalmente llega el momento de averiguar la verdad. Una vez comenzado el interrogatorio a Sarah, en paralelo unos oficiales arriban nuevamente a la casa de Sarah, pero esta vez con la intención de interrogar a Naria. We have a search warrant for the residence too. Okay, so we're not stepping outside. We're working a missing persons case from Ohio. The Ohio Attorney General's office has a task force with missing persons. And Ryan Zimmerman lived with you guys in Columbus in 2015 with you and Sarah and Corey, September 2015, right? And he's missing. Pequeño paréntesis. Jen es el apodo de Naria. De hecho, también se referían a Naria como Naira. Y entre amigos, prefería que la llamaran Jenna. Para evitar confusiones, decidí nombrar a Jen simplemente como Naria, para no estar constantemente alternando entre un apodo y otro y terminar mareándolos. Continuemos. El interrogatorio a Sarah continúa. Su postura es bastante sumisa y responde con relativa sinceridad a los detectives. Sin embargo, tras una hora y media de interrogatorio, Sarah decide revelar la verdad. So what happened? I was angry. Okay, I get angry too. And I knocked him down when he came out of the bathroom. And I choked him. And then I didn't know what to do. I've never done anything like that. And I got scared. I didn't know what to do. You were scared. I realized I ruined my life. En paralelo, se sigue interrogando a Naria, y por querer cubrir a Sarah en todo momento, comete el error de negar que se haya cometido algún crimen dentro de la casa, que las cosas en todo momento estaban bien. I've been living fine
Okay, so maybe Things were fine. things were fine until Emma came along, and then things weren't fine. No, if you want to go back to that, no. But even then, no. But no, things have been fine. There was no murder weighing on us. Al no haber una coartada planificada ante un escenario crítico como que la policía descubra que liquidaste a una persona con la que encima conviviste, era evidente que la primera contradicción que iba a aparecer era que una lo iba a negar y la otra iba a confesar lo ocurrido. Quienes interrogaban a Naria recibieron noticias de la confesión de Sara, y no solamente eso. Resulta que Naria no solamente fue cómplice del crimen, sino que encima la había ayudado a desmembrar el cuerpo. Naria comete otro error, que es ser reticente ante la situación, negando lo que dijo Sara, afirmando que estaba mintiendo, pero era inútil. La policía y los detectives ya tenían pruebas suficientes para llevar ante la justicia a Sara como autora y a Naria como su cómplice. I just don't remember. Yeah, you do. No, I don't. Here's the thing. You're gonna remember these things. Yeah, I would probably remember if there was murder and a saw. Ahora que se sabe, gracias a la confesión de Sara, qué fue lo que ocurrió, debemos conocer los motivos por los que se efectúa el crimen. Sara explicó durante el interrogatorio cómo era la relación entre los cuatro. Comentó que Cory no estaba del todo contento con que Sara saliera con Naria, del mismo modo que tiempo después Sara no estaría contenta con que Cory comenzara a salir con Ryan y lo invitara a vivir con ellos, pero aceptó por ser justa con Cory, dado que Naria también estaba viviendo con ellos. Naria, por su parte, sumaría que entre los motivos por los cuales no querían que Ryan continuase viviendo con ellos estaba el hecho de que era desempleado, con lo cual no aportaba nada a la economía de la casa, pero por sobre todo, también era una persona desagradable, demasiado pesimista y sin un ápice de querer cambiar su estilo de vida para bien. Todo esto desde el punto de vista de Naria, recordemos. Este también sería el motivo principal por el que Cory terminaría con Ryan. Dato no menor, Naria también era una persona trans, al igual que Ryan, y esto le resultaba hasta cierto punto algo bastante problemático. Si bien ahora no se aclara, más adelante van a entender por qué este dato es importante. Como mencioné antes, para ser una persona mala, también se necesita inteligencia si buscas que no te atrapen. Y uno de los principales errores que cometieron Sara y Naria fue no deshacerse del vehículo de Ryan, un Ford Focus rojo, el cual todavía tenía las pertenencias de Ryan dentro, indicando que la desaparición no fue casual, sino forzosa. La policía incluso llegó a dar con el vehículo que manejaba Sara en aquel entonces, y en el interior del baúl notaron que habían rastros de sangre en el tapizado, indicando que al menos restos de Ryan podrían haber sido transportados ahí dentro. Tampoco olvidemos el tipo de búsquedas que hizo, las cuales eran bastante incriminatorias. Vena yugular, cómo arrancar un Ford Focus, como si las pistas que ya se habían encontrado no fueran lo suficientemente incriminatorias. Tras admitir el crimen, también confiesa cómo intentaron deshacerse del cuerpo, cortándolo en varias partes con una sierra, y tras esto intentaron esconder los pedazos más pequeños en tuppers, recipientes que luego, según cuenta la propia Sara, intentaron esconder dentro del vehículo de Ryan. Where did you say he put his belongings? Where did those go? Like his clothes and his... Just in one of the bags. And where did those... We put those in a bin. Like a dumpster? No, like a Tupperware bin. Desafortunadamente, el plan no salió del todo bien, porque desmembrar el cuerpo fue prácticamente imposible, al menos en su totalidad. Y para colmo, no sabían cómo arrancar el Ford Focus, razón por la que Sara terminó usando su propio vehículo para desaparecer los restos, y retapizando el baúl para intentar eliminar los rastros de sangre. La idea era usar el coche de Ryan para deshacerse de él junto a sus restos, eliminando en el camino dos pruebas absolutamente incriminantes. We were going to drive the car somewhere. Mm-hmm. And leave it, but the car wouldn't start. No había escape. Sara había confesado todo y Naria no tenía otra vía de escape, porque todo indicaba que efectivamente había sido cómplice en el crimen. Así que llegó el momento de detenerla también, o al menos eso se llegó a intentar. So, Jen, like we talked about, you asked if you were under arrest. You are going to be placed into custody. Before this gentleman, he's a detective with the City of Marion Police Department. You're going to be booked into their... Central 055. 055.
I need an ambulance, shots fired. Como Naria sabía bien qué era lo que se venía y no estaba dispuesta a colaborar, decidió quitarse la vida frente a los oficiales. Y tras esto, Sarah finalmente es condenada a pena de cárcel de 30 años por homicidio voluntario, manipulación del cuerpo de la víctima y de las evidencias. En enero del año 2022 se le hace una nueva entrevista a Sarah. En esta cuenta una versión muy diferente de la historia. On the morning of the 26th, Naira started voicing some plan about killing him, and I did not take her seriously because she would make comments like that sometimes. Sarah afirma que la idea desde un principio de matar a Ryan era de Naria, que desde un principio eran solo insinuaciones hasta que empezó a comprar ciertos productos químicos que podría utilizar para deshacerse del cuerpo una vez lo hayan eliminado. Esto provocó serias discusiones entre ambas, pero en todo momento Sarah, supuestamente, se negaba a hacerlo. Pero si esto realmente era así, ¿por qué entonces se convirtió en la autora intelectual del crimen? No tiene ningún sentido. Según Sarah, Naria afirmó que si no le ayudaba, iba a deshacerse de Ryan de todos modos. I tried to talk her out of it, calmly at first, and then I started getting a little hysterical, and she told me that if I didn't help, that she was going to do it anyway. Y según cuenta, el único motivo por el que decidió acceder a asesinar a Ryan fue porque amaba a Naria. And usually at this point, the attorneys ask me, well, why did you do it? Why didn't you call the police? Why didn't you kick her out? And it was because I loved her. Honestamente, tampoco tiene ningún sentido lo que dice Sarah, porque Naria nunca dijo que iba a dejarla si no la ayudaba. Dijo que iba a matar a Ryan de todos modos. Hay un hueco argumental bastante grande ahí que nunca se termina de responder. Una vez cometido el crimen, Sarah y Naria comenzaron el proceso de desaparecer el cuerpo. Llegaron a cortar las manos y los pies, los cuales fueron puestos en los recipientes, los tuppers, por separado. Y tras esto, cortarían la cabeza. La cabeza estaría oculta temporalmente en el freezer de Sarah. Curioso que ni la madre de la propia Sarah, ni Cory, quien seguía yendo de visita a la casa, hayan notado nada extraño. Lo horroroso de todo esto es que nunca se deshicieron de la cabeza. La mantuvieron oculta en la casa de la madre de Sarah, con ella viviendo ahí todavía. La policía investigó el garage de la casa y no tardaron en encontrar una caja con una olla sospechosamente cubierta con varias bolsas. El contenido de la olla era digno de una pesadilla. El recipiente los recibe con un hedor vomitivo, un líquido asqueroso y putrefacto, y en su interior un cráneo humano. Claramente era el de Ryan. Cualquiera pensaría que estaban interesadas en el canibalismo, pero nada más alejado de la realidad. Lo que no entiendo es por qué nunca se deshicieron de eso y decidieron conservarlo. La entrevista a Sarah continúa y los detectives comentan que hay dos piezas que aparentemente preocuparon a muchas personas y que a día de hoy siguen relacionándolas con este caso. La primera, y la que seguramente recordarán por el video de Yoshimitsu, es esta, titulada como Cordera del Sacrificio. Muchos asumieron que esta pieza era una pista clave respecto al crimen de Ryan, pero hay un detalle que es muy importante. La pieza fue publicada el 12 de junio del 2015, mientras que el crimen ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, la cercanía temporal entre una cosa y la otra daría más a entender que es un pequeño descargo de lo que quería hacer, más no de lo que hizo en sí, como una suerte de pensamiento intrusivo. Pero luego tenemos esta otra pieza, titulada Hasta que la muerte nos separe. Lo perturbador de esto es que la cabeza sí tiene cierto parecido con Ryan, y acá no aplicaría lo que dijo sobre la pieza anterior, dado que esta fue publicada el 11 de noviembre, pero del 2017. Para ese momento, Sarah y Naria ya conservaban la cabeza de Ryan, y esta obra sí que era una pista bastante clara de lo que habían hecho. Mientras revisaba las obras de Sarah, encontré una tercera que me llamó poderosamente la atención.
Quizás estoy elucubrando demasiado, pero visto y considerando lo que había en la olla, no me extraña que esto podría ser otra referencia al crimen. Por cierto, la pieza se llama No hay descanso para los malvados. Y de hecho, Sarah y Naria veían a Ryan como un ser despreciable. Empiezo a verle todo el sentido a la obra. Durante el interrogatorio en el año 2022, Sarah también esclarece los motivos por los que decidieron liquidar a Ryan en lugar de simplemente dejarlo ir. Según cuenta, Naria quería deshacerse de él porque una persona así no merecía estar en el mundo, arruinando la vida de los demás. The thing she said was along the lines of, someone like that doesn't deserve to be out in the world to ruin someone else's life. So, I think in some perverse way it was her idea that I don't want to go so far as to say she was dealing out justice, but she just felt very strongly that he didn't deserve to be out there. Como que la obra de antes empieza a agarrar más sentido de golpe, ¿no? A esto se le suma un detalle muy importante. Recordemos que tanto Ryan como Naria eran dos personas trans. El problema está en que Ryan no lucía lo suficientemente femenina para ella, lo cual era una falta de respeto porque no se estaba tomando en serio su propia transición. Y esto le enfurecía a Naria. She said that if you want to transition, your goal is to just fit in. And that's what she tried to do. She didn't point out anything. She tried to be as feminine as possible because that's what she wanted to be, was a woman. So with people like Ryan, who say that they're transitioning but are not really making the effort, really bothered her. Qué inclusiva es la gente a veces. Así que en resumidas cuentas, Naria realmente detestaba a Ryan, por motivos sencillamente estúpidos, eso sí. Si una persona no te agrada en líneas generales, creo que lo último que deberías hacer es cometer un crimen en su contra. Pero la maldad no discrimina en términos humanos, y cualquier excusa es válida cuando la malicia y el cinismo te puede más, por más insignificante que pueda ser el motivo. A día de hoy, Sarah sigue tras las rejas. Se estima que su liberación podría darse en el año 2052 con buena conducta. No pasa un día en el que no desee poder cambiar lo que hice. Acepto la responsabilidad de mi papel en la muerte de Ryan y viviré el resto de mi vida intentando redimirme. La brutalidad del caso, de la mano con el resto de elementos posteriores que orbitan alrededor del crimen, me hacen dudar demasiado de la honestidad de Sarah. Pero cuando una persona ya lo pierde todo y no le queda nada más que afrontar la realidad, supongo que aceptarla es el único camino realista ante una supuesta redención. No es la primera vez que ocurre un caso en el que el propio autor intelectual deja pistas sobre su crimen. Y si bien señalar la pieza de La Cordera del Sacrificio no es del todo correcto, la segunda y la tercera son candidatas perfectas. Es bastante curioso y pareciera un chiste de mal gusto que una de las obras sea bautizada como Hasta que la muerte nos separe. Porque si bien Ryan ya no está, lo cierto es que el recuerdo de lo ocurrido va a existir por siempre en la memoria de Sarah. Claro, hasta que la muerte los separe. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.